Abran su Biblia a Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Y mientras ustedes buscan esta porción de la Escritura, yo voy a orar rápidamente. Bendito Padre Celestial, abrimos tu palabra ahora. Y como siempre anticipamos que tendrás algo para cada uno de nosotros en el pasaje que vamos a estar estudiando. Abre nuestros ojos a la verdad de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recibirlo en lo que a nosotros concierne, lo que se va a decir y el mensaje que tiene tu palabra en esta porción de la Escritura. Y ayúdanos, Señor, a poder darnos la sabiduría para poder ponerlo en práctica en nuestras vidas. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice... Muy bien, entonces estamos en el capítulo 43 de Isaías y la semana pasada comenzamos con los versículos 1 y 2. En los versículos 1 y 2, Dios les recuerda al pueblo de Israel lo que Él ha hecho por ellos y lo que estaba dispuesto a seguir haciendo por ellos aún en medio de las pruebas por las que tendrían que pasar. Porque iban a tener que pasar por ciertas pruebas y pruebas muy duras. El exilio, el regreso, etcétera, etcétera, la persecución. Pero el Señor les está diciendo que Él está dispuesto a pasar por esas pruebas juntamente con ellos. Noten de nuevo, vamos a leerlos para poder tener el contexto de lo que sigue. Dice así, dice ahora el Señor en el versículo 1, quien te creó y te formó. No temas, Jacob, porque yo te redimí. Yo te di mi nombre, Israel, y tú me perteneces. Yo te di tu nombre, Israel, y tú me perteneces. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Es un versículo muy hermoso, un versículo que todos nosotros hemos amado desde mucho tiempo, hemos citado y sin duda tenemos subrayados en nuestra Biblia porque es un versículo de esos que nos dan ánimo y que nos ayudan a creer o a pensar, a poner nuestra mente y corazón en el hecho de que Dios siempre está con nosotros y nunca nos va a dejar. En el versículo 3 y siguientes que vamos a estar viendo hoy, Dios le sigue diciendo al pueblo de Israel, primero de todo, ¿quién es Él para ellos y quién son ellos para Él? ¿Qué es eso? Les va a decir quién es Él para ellos y quién son ellos para Él. Esto es muy importante porque queremos saber, queremos entender cómo es que nosotros debemos saber a Dios, qué es para nosotros Dios. Porque a menudo tenemos una vista muy grandísima de Dios, pero tan grande que no lo personalizamos, tan grande que no lo vemos como algo personal. Pero también podemos correr el riesgo de no tener la visión lo bastante grande acerca de Dios como para pensar que a lo mejor Él no siempre nos va a estar con nosotros o no siempre va a acompañarnos a través de las pruebas. Entonces, en los versículos 3 y siguientes, Dios les va a seguir diciendo al pueblo de Israel quién es Él para ellos y quién son ellos para Él. Y esto de nuevo es importante porque encontramos en estos pasajes algunas cosas que van muy paralelas entre lo que Dios hizo por Israel en el Antiguo Testamento y lo que ha hecho y sigue haciendo por la iglesia en el Nuevo Testamento. Y esto es muy importante porque entonces podemos ver cuando las cosas que se nos dicen en el Antiguo Testamento se reafirman en el Nuevo Testamento y vemos que el Señor está haciendo lo mismo que hizo entonces en nuestros días, podemos ver el hilo que atraviesa toda la Biblia y podemos ver que no puede haber sido sino Dios el que inspiró a los hombres que los escribió para tener un mensaje tan claro, tan relacionado lo uno con lo otro, aunque las Biblias se escribió a través de miles de años por 60 y tantos escritores en 3 o 4 diferentes idiomas y todo de alguna manera queda con todo lo demás. ¿Sí? Y presenta la historia del plan de Dios. Entonces, las cosas que vamos a ver aquí son cosas paralelas entre lo que Dios hizo por Israel en el Antiguo Testamento y lo que ha hecho y sigue haciendo por la iglesia en el Nuevo Testamento. Noten lo que les dice en el versículo 3. Yo soy el Señor, tu Dios. Yo soy tu Salvador, el Santo de Israel. Yo he pagado por tu rescate a Egipto, Etiopía y Seba. Entonces noten lo que les está diciendo aquí. El Dios de toda la creación se declara a sí mismo como el Dios de los israelitas. Se declara a sí mismo como el Dios de los israelitas. Imagínense, un Dios tan grandioso, tan hermoso, tan magnífico como es el Dios de la creación, decirnos, yo soy tu Dios personal. Yo soy el que te salva. Yo soy el que está contigo en donde quiera que vayas, para donde quiera que apuntes, yo voy a ser el que está contigo. Entonces, este Dios de toda la creación se declara a sí mismo como el Dios de los israelitas. Y tenía el derecho de llamarse su Dios
y de llamarlos a ellos su pueblo. Porque como dice ahí, Él los había escogido y Él los había salvado de su esclavitud en Egipto y los había guiado a la tierra prometida. En otras palabras, Él había hecho todo lo que ellos necesitaban para poder tener una vida, como diríamos en nuestros días, una vida de éxito, una vida triunfante. Una vida en la que si se apegaban a lo que Dios les decía y lo que Dios les estaba enseñando a través de su travesía por el desierto, en la entrada a la tierra prometida y todo eso, lo único que ellos iban a poder experimentar iba a ser prosperidad. Pero no la prosperidad como la que se predica ahora, sino una prosperidad en la cual iban a poder crecer en el conocimiento de Dios, y por crecer en ese conocimiento de Dios iban a poder estar completamente seguros de que Dios es poderoso para cumplir todas sus promesas. Sí, y eso es lo que nosotros queremos tener en nuestras vidas también, ¿sí? Porque también a nosotros, como vamos a ver ahorita más adelante, así como los había escogido a ellos, nos escogió a nosotros. Aquí, así como los salvó a ellos de su esclavitud en Egipto, así nos salvó a nosotros de nuestra esclavitud al pecado, ¿verdad? Dios fue el que los rescató de esa esclavitud en Egipto, así que podía considerarse su dueño, ¿verdad? Y esto no es no es algo que mucha gente toma como, ¿cómo que Dios es el dueño? ¿Era el dueño de ellos o los consideraba su propiedad? Sí, porque los liberó de la esclavitud. Vamos a ver más adelante que al decir redimir quiere decir como pagar por un esclavo en una subasta. Los que estuvieron en la escuela aquí en Estados Unidos, cuando estudiaron, y lo digo porque yo estuve en la escuela aquí en Estados Unidos, y cuando estudiamos acerca de la esclavitud, que es un periodo de la historia estadounidense muy, muy, muy trágica, desafortunadamente, que tuvo que pasar. Pero cuando estudiábamos de la esclavitud, se nos presentaban clases o se nos presentaban esquemas o fotos o lo que fuera de cómo se llevaban a cabo las subastas de los esclavos cuando llegaban en los barcos desde África y los ponían, los exhibían. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor dice aquí que Él redimió a Israel, es como que fue a una subasta de esclavos y dijo, yo quiero a ese. Y lo compró. Y lo considera su propiedad. Lo considera su propiedad. En Éxodo capítulo 20 y el versículo 2, Éxodo capítulo 20 y el versículo 2, noten lo que dice ahí. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto, en donde ¿qué? Donde vivías como esclavo. Eran esclavos. Eran esclavos. Yo no sé por qué los fariseos en un momento dado dijeron que ellos nunca habían sido esclavos de nadie. Quizás ellos personalmente no, pero el pueblo de Israel sí había pasado por la esclavitud y sí había sido esclavizado por el pueblo de Egipto, por el faraón y por todo su pueblo. Y ellos fueron los que se supone que hicieron las pirámides y todos los monumentos que hay en Egipto, etcétera. Los judíos, los israelitas tuvieron mucho que ver con la construcción de esos edificios. De la misma manera en el Nuevo Testamento, nosotros hemos sido redimidos y salvados, y ya hablamos acerca de lo que quiere decir redimidos, porque nuestro rescate fue pagado por Cristo. Amén. Nuestro rescate fue pagado por Cristo, así es que no podemos vernos como si fuéramos de nosotros mismos, sino que nosotros, si seguimos el mismo ejemplo de Israel, nosotros somos propiedad ¿de quién? De Él. Somos propiedad de Dios. Él nos adquirió, Él nos compró. Ahora, esto es un concepto difícil de entender porque vivimos en un país libre. Y somos libres de ir y venir y salir y entrar y hacer y deshacer y comprar y vender, trabajar o no, etc. Somos libres de tantas cosas. Entonces, el vernos como propiedad de alguien es un concepto difícil para nosotros entender. Pero la palabra de Dios nos dice muy claramente que no somos ya de nosotros mismos. Y no sé yo qué es o por qué estos conceptos no se enseñan más en la iglesia. Porque creo que si se enseñaran más en la iglesia, aquellos que verdaderamente son cristianos iban a ser movidos por el Espíritu Santo a reconocer que ya no son suyos mismos y a reconocer que si en realidad somos cristianos, vamos a someternos a lo que nuestro amo, nuestro dueño, aquel que nos compró, aquel que pagó por nosotros, quiere que hagamos. Pero no se predica, no se habla de esto. Se evitan este tipo de temas. Por eso a las iglesias les encanta tanto los sermones temáticos.
Porque puedo escoger un tema blandito, calmado, que no ofenda a nadie, que en lo que yo le puedo poner mucho de mí mismo, donde puedo evitar los temas difíciles y así tener a todo el mundo contento. Pero cuando pasamos por este tipo de estudios expositivos, yo no me puedo escapar de decir lo que la palabra de Dios dice. Y el Señor está diciendo aquí que Israel era y es suyo, porque Él lo compró, Él lo liberó de su esclavitud. Y es lo mismo que sucede con nosotros en el Nuevo Testamento. Miren conmigo lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6. Los versículos 19 y 20. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Noten la pregunta que hace Pablo aquí. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo? O sea, lo está diciendo de tal manera que él cree que no deben ser ignorantes de esto. Él cree que deben saberlo, que el cuerpo de ustedes, ¿el cuerpo de quién? Diga, mi cuerpo. Mi cuerpo. Es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos. Échense ese trompo a la uña. Piensen en eso, mediten en eso. Nosotros no somos de nosotros mismos. No nos pertenecemos, no podemos hacer lo que nos dé nuestra regalada gana, cuando nos dé nuestra regalada gana y cómo nos dé nuestra regalada gana, ni siquiera con nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Y podemos tratar de esquivarlo, podemos tratar de evitar la responsabilidad diciendo, pero es espiritual esto, ¿verdad? No es el cuerpo, es el espíritu. Porque en Eclesiastés dice que el cuerpo vuelve a la tierra donde fue tomado, pero el espíritu vuelve a Dios a quien lo dio. Así es que el espíritu es con lo que se preocupa Dios. Del espíritu es de lo que tiene en mente Dios. Pero noten de nuevo, ustedes no son dueños de sí mismos. ¿Se dan cuenta? ¿Ignoran este hecho? ¿Ignoran esta verdad? Versículo 20 de Primera de Corintios sigue diciendo, porque ustedes han sido ¿qué? Comprados. Y el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ni siquiera este caparazón en el que vivimos ahorita podemos decir que es nuestro para hacer con él lo que nos dé nuestra regalada gana con él. Porque él ya nos compró. Él ya pagó por nosotros y como vamos a ver más adelante, no pagó con oro y plata, sino con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Y creo que estos son conceptos que no se enseñan mucho en la iglesia porque son difíciles de digerir para la gente. ¿Cómo que no puedo hacer lo que me dé mi regalada gana? Yo puedo comer lo que yo quiera, yo puedo hacer lo que yo quiera, si quiero hago ejercicio lo hago, si no quiero no lo hago, si bla, 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 bla. ¿Verdad? Y la verdad de las cosas es que somos de Dios. Y este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y nos dice que fuimos comprados por un precio. Y esto de que fuimos comprados por un precio, de nuevo, habla de alguien que compra a un esclavo en una subasta de esclavos. Con su muerte, Jesucristo pagó el costo de nuestra redención por nuestra esclavitud al pecado. Él pagó. Por eso murió. No es como que murió y ya. No, estaba pagando algo que él no debía. Y lo estaba pagando para que nosotros pasáramos a ser propiedad de él. Para que donde él está, nosotros un día podamos estar. Amén. Ya estamos comprados. ¿Sí? Y no sé por qué no se habla más seguido acerca no de lo que tenemos que hacer para ser salvos, porque sabemos que no podemos hacer nada, sino por qué no se habla más de la deuda que tenemos con el Señor Jesucristo por haber pagado por nuestra libertad y por nuestra salvación. ¿Usted cree que le debe algo a Jesucristo? Sí, todos le debemos algo a Jesucristo, ¿sí? Y lo pagamos no porque no somos salvos, no porque no vayamos a ser salvos o porque vamos a perder la salvación si no lo pagamos. Lo pagamos porque sentimos que es nuestra obligación pagarlo por lo que Él ha hecho por nosotros. Escuchen esto y si se ofende a alguien, no es la primera vez que los voy a ofender. Y estoy seguro que si siguen viniendo a esta iglesia no va a ser la última.
Si es que agárrense. Ninguna persona que se llame cristiana puede decir, este es mi cuerpo y puedo hacer con él lo que yo quiera. Porque ha sido comprada por precio. Fue rescatado de su vida de pecado por la muerte de Cristo en la cruz. Entonces nadie que se llame cristiano a sí mismo puede decir, este es mi cuerpo y puedo hacer lo que yo quiera con ello. Por lo que le costó a Dios redimir nuestro cuerpo. Por lo que le costó a Dios pagar por nuestro cuerpo. Y de nuevo, Dios no se preocupa nada más por el espíritu, se preocupa por el espíritu y por el cuerpo. Porque hay mucha gente que dice, no se preocupen, lo que importa es el espíritu. Así es que lo que hagan en el cuerpo no va a ser tomado en cuenta. Dios sabe que nuestro cuerpo es pecaminoso, Dios sabe que la carne es débil, Dios lo sabe, lo dicen las escrituras una y otra vez. Sí, Dios lo sabe, pero también nos llama a mantener la carne en control, hacer a un lado las obras de la carne y hacer las obras del espíritu. Y cuando creemos que este cuerpo es algo con lo que podemos hacer lo que nos dé nuestra regalada gana, abrimos puertas a un montón de cosas que Dios nunca intencionó que nosotros entráramos por ellas. Por eso algunos de nosotros nos hemos metido en problemas en nuestra vida pasada. ¿Sí? Por eso muchos de nosotros tenemos pasados que quisiéramos que pudieran ser borrados, no de la vista de Dios, porque eso ya quedó borrado, pero no quisiéramos que nadie se diera cuenta nunca por lo que hicimos cuando andábamos en el mundo, dándole, como dice mi mamá, vuelo a la hilacha. Andábamos de yo lo vi, nadie me lo contó. Andábamos haciendo las cosas que no debíamos hacer y que ahora no queremos que nadie se vaya a dar cuenta. Al menos que yo sea el único. ¿Verdad? Al menos que yo sea el único. Si soy el único, gloria a Dios. ¿Ok? Pero estoy casi seguro que no. Pero noten, Él pagó por nosotros. Él pagó, por eso no podemos decir, esto es mío, yo lo puedo hacer. Yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. En Efesios capítulo 1 y el versículo 7, Efesios 1:7 dice, en Él, en Cristo, tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Por Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. ¿Se acuerdan aquel viejo himno? Todo debo a Él, pues ya lo pagó. Él lo pagó ya, todo se lo debemos a Él. En realidad, mis hermanos, si consideráramos lo que Jesús ha hecho por nosotros, nosotros buscaríamos no hacer absolutamente nada, que no estuviéramos 100% seguros de que es la clara voluntad de Dios y que con ello vamos a ser de bendición para nosotros y para nuestra familia y para la iglesia, para nuestra escuela y para nuestro trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos creemos dueños de nosotros mismos. Nos creemos dueños de nosotros mismos. Pedro nos dice en primera de Pedro capítulo 1, los versículos 18 al 20. Ustedes saben que fueron rescatados o redimidos o comprados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación como la de un cordero. Versículo 20, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por amor a ustedes. Entonces, nos pagó con la sangre de Cristo, con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea que no debía a Él nada, pero pagó con su sangre por comprarnos a nosotros. Pónganse a pensar en eso. Pónganse a pensar en eso. Porque así como éramos, así como estábamos, y ahorita vamos a ver más de eso, el Señor nos vio y nos recogió, nos limpió y pagó por nosotros y nos hizo libres cuando estábamos esclavizados al pecado. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, los versículos 21 al 24, noten lo que dice: examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, ¿qué dice ahí?
espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Entonces, no es cierto que al Señor solamente le importa lo que hagamos en el espíritu o lo que hagamos en el alma. Al Señor le importa también lo que hagamos en el cuerpo y con el cuerpo. Le importa, porque es un cuerpo no solamente que Él creó, sino que Él redimió para sí mismo. Él redimió para sí mismo. Y cuando nos compró, nos hizo nuevos. ¿Por qué manchar algo que Él ha hecho nuevo? ¿Por qué usar indebidamente algo que Él ya renovó, que Él ya recreó, que Él hizo hermoso de nuevo? ¿Se dan cuenta de eso? Cuando nacimos de nuevo en todo aspecto, cuerpo, alma, espíritu. ¿Cómo vamos a volver a hacer lo que hacíamos antes, una vez habiendo salido de donde el Señor nos sacó? No es congruente eso, no tiene sentido, ¿no creen? No tiene sentido. Pero la manera en la que podemos llegar a esa conclusión es cuando reconocemos que nosotros no somos de nosotros mismos, sino que somos de Él. Entonces, de ahora en adelante pensemos en esa forma, que ya no soy mío, ya no soy de mí, ahora soy de Él, para hacer lo que a Él le place, para hacer lo que le trae gloria a Él, con todo lo que hago y cómo lo hago, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En el versículo 4, note lo que le sigue diciendo. Ante mis ojos, tú eres grandemente estimado y digno de honra. Acuérdense, este es Dios hablándole a Israel. Ante mis ojos, tú eres grandemente estimado y digno de gloria. Yo te amo. Y por ti y por tu vida daré hombres y naciones. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿ok? Porque así a simple vista, Dios le está diciendo a Israel, tú eres digno de honra, tú eres muy estimado delante de mí, yo te amo. Por tu vida voy a dar hombres y naciones. Y podemos decir, wow, Israel era una super nación, era una nación buena, era una nación dada a Dios, entregada a Dios, que servía a Dios, y por eso Dios lo dice aquí que es grandemente estimado. Y esto tenemos que tener mucho cuidado con ello, porque ahorita anda una corriente, y ha andado ya por algunos años en la iglesia, que dice que nosotros somos dignos. ¿Nunca lo han oído? Tú eres digno de ser bendecido, eres digno de ser salvado, eres digno eres digno de ser amado. ¿Sí? Y la verdad de las cosas es que este versículo solo no nos dice toda la historia. Israel es considerado estas cosas, pero debido a una cosa solamente. Es considerado estas cosas debido a la gracia soberana de Dios. No es por nada que Israel hubiera hecho, no es por nada de la forma en la que Israel se hubiera comportado hacia Dios, es por la gracia soberana de Dios. Y es solo porque fue escogido por Dios que ahora tiene esa posición que se menciona aquí. Pero no fue escogido por ser algo especial. Fue escogido a pesar de que no lo era. Fue escogido a pesar de que no lo era. Los israelitas no tenían ningún motivo, y siempre han sido una de las razas más orgullosas, más soberbias de toda la historia. Pero también los mexicanos no hacemos malos quesos, ¿verdad? Mi mamá tiene un dicho que dice, el hambre nos tumba, pero el orgullo nos levanta. ¿Verdad? Y es cierto, es cierto. Nos llamamos humildes, pero creemos que humildad es igual a pobreza, y humildad no es igual a pobreza. Sí, humildad es la habilidad de humillarnos nosotros mismos ante los demás, considerándolos a ellos mejor que nosotros. Eso es lo que la humildad habla. Entonces, cuando alguien dice, yo vengo de una familia bien humilde, pues ni tanto, porque estás haciendo alarde de que tu familia es muy humilde, ¿verdad? Entonces, no se trata de pobreza. La humildad no se trata de pobreza, se trata de la habilidad para humillarse delante de otros, dándoles a ellos mayor valor que nosotros mismos. Y cómo se dificulta eso, ¿no es cierto? ¿Cómo se dificulta eso? Pero imagínense, si esa fuera la clase de matrimonios que tuviéramos, la clase de relación que tuviéramos con nuestros hijos, la clase de relación que tuviéramos con nuestros hermanos en Cristo, la clase de relación que tuviéramos en el trabajo, en donde no estamos siempre tratando de
brincar por encima de los demás o ser más que los demás, sino buscamos ser humildes a pesar de que pudiéramos ser más que los demás, porque sabemos que finalmente todo lo que tenemos nos es dado por Dios. Entonces, Israel es considerado estas cosas que acabamos de leer debido a la gracia soberana de Dios, y es solo porque fue escogido por Dios que ahora tiene esta posición. Pero no fue escogido por ser algo especial, sino a pesar de que no lo era. Los israelitas no tenían ningún motivo por el cual enorgullecerse, porque eran los más pequeños de todos los pueblos. Cualquiera que fueran los privilegios o posesiones de los que disfrutaban, se debía todo única y exclusivamente a la gracia de Dios. Porque de merecerlo no lo merecían. De tener antecedentes de que eran seguidores de Dios, no los tenían. Y hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo todavía se creían, ¿verdad? Todo mundo para ellos era menos que ellos. Todo mundo para ellos eran unos perros. Los gentiles les decían perros. ¿Sí? Decía un pastor que yo conocí que los judíos tenían una oración a Dios que decía: gracias, Señor, por no ser gentil, mujer o perro. Porque así de orgullosos eran. Así de orgullosos eran. ¿Verdad? Pero en realidad no tenía ningún motivo para enorgullecerse. Miren lo que dice Dios de los antepasados de Israel. En Josué capítulo 24, los versículos 1 al 3. Josué 24, versículos 1 al 3 dice: Josué reunió en Siquén a todas las tribus de Israel. Llamó a los ancianos de Israel, a los jefes de tribu y a los jueces oficiales, y todos se presentaron ante Dios. Versículo 2. Entonces Josué le dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel: hace mucho tiempo, tu antepasado Terach, padre de Abraham y de Nahor, habitaba al otro lado del río y servía a otros dioses. El papá de Abraham habitaba al otro lado del río Jordán y servía a otros dioses. Era un idólatra, lo que implica que Abraham era lo mismo. Porque hijo de tigre, ¿verdad? Entonces, si Abraham había crecido con su padre, ¿sí? Y con su abuelo, y ellos eran idólatras, entonces él también se puede decir que era idólatra. De nuevo, hace mucho tiempo, tu antepasado Terach, padre de Abraham y de Nahor, habitaba al otro lado del río y servía a otros dioses. Pero de aquel lado del río, dice el versículo 3, llamé a Abraham, al padre de ustedes, y lo conduje por toda la tierra de Canaán. Le di un hijo que fue Isaac, e hice que tuviera una descendencia numerosa. Y los judíos tan orgullosos que estaban de ser hijos de Abraham, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Eh? Pero se les olvidó que Abraham era un idólatra cualquiera en Ur de los Caldeos junto con su padre y con su tío. ¿Sí? Y que a pesar de que era un idólatra, a pesar de que vivía en Ur de los Caldeos, a pesar de que su familia adoraba ídolos, Dios dijo: ¿sabes qué, Abraham? Ven, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a un lugar. ¿Por qué lo escogió? Porque tenía algo especial, porque tenía una visión especial, porque tenía algo que ofrecerle a Dios. Para nada, lo escogió por su pura gracia. Por su pura gracia. ¿Sí? Noten lo que dice Deuteronomio capítulo 7, los versículos 6 al 8. Tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, por encima de todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor, dice el versículo 7, los quiere y los ha escogido, pero noten, no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes eran el pueblo que más insignificante de todos, sino porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que les hizo a sus padres. Por eso el Señor los ha sacado con mano poderosa, por eso los ha rescatado de la esclavitud y del poder del faraón, el rey de Egipto. Entonces no los escogió porque eran algo especial, no los escogió porque tenían algo que ofrecerle, no los escogió porque eran bien santos o porque se acercaban a Dios o porque andaban buscando a Dios y no lo encontraban, pero Dios, no andaban buscando a Dios, Dios los buscó a ellos y Dios los encontró a ellos.
Y así hay mucha gente, ¿verdad? Que ando buscando a Dios. No andas buscando a Dios. La palabra de Dios dice que todos han pecado, que nadie busca a Dios. El hecho de que seamos salvos fue porque Dios nos encontró a nosotros. Y nos abrió los ojos y nos dejó saber en la situación tan peligrosa en la que estábamos. Y nos dejó saber que si moríamos en la situación en la que estábamos, nos íbamos a ir directamente al infierno porque no merecemos más que eso. Y lo siento mucho, algunos egos van a ser dañados hoy. Pero no merecemos nada, lo único que merecemos en realidad es que se nos envíe al infierno. Y todos sabemos por qué. Pero una vez que los escogió, una vez que ya los llamó, una vez que Abraham decidió seguir, una vez que Abraham decidió creer a Dios y seguir a Dios, la manera de Dios de ver a Israel cambió mucho. Noten en Éxodo capítulo 19, los versículos 5 y 6. Si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, noten, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras les dirás a los hijos de Israel. Ya los escogió, ya los sacó. Ahora les está diciendo, lo único que tienen que hacer es obedecer mis palabras y esto es lo que yo los voy a hacer. No es lo mismo que nos dice a nosotros, ya nos sacó de la vida de pecado, ya nos sacó de la esclavitud al pecado, ya nos limpió nuestra mente y nuestro corazón y ahora nos dice, si ustedes hacen esto, esto es en lo que yo los voy a convertir a ustedes. En Deuteronomio capítulo 14 y el versículo 2, noten lo que dice, tú eres un pueblo santo, apartado, y perteneces al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque ya los había escogido. De entre todos los pueblos de la tierra, el Señor te ha escogido para que seas un pueblo único, un pueblo suyo. Entonces noten el estatus antes de que ellos se decidieran seguir al Señor y el estatus después de que Abraham siguió al Señor. ¿Sí? Pero Abraham era un pagano, Abraham era un idólatra. Sí, Israel no era un pueblo muy grande, era un pueblo muy insignificante. Es más, el resto del mundo todavía se pregunta cómo es posible que puedan ser el pueblo escogido de Dios. ¿Sí? Por la manera en la que son, por la manera en la que se comportan a menudo. Sí, pero ¿de quién es la decisión? Cuando llegue al cielo se pone a alegar con él, a él le pregunta que cómo se atrevió. ¿Ok? Yo nomás le puedo decir lo que dice la palabra. Pero de igual manera los santos del Nuevo Testamento, no somos salvos porque somos dignos de ello. No somos salvos porque nos lo merecemos. No somos salvos porque andábamos buscando a Dios y de repente, ay, ahí está, y yo de aquí en adelante te voy. No somos salvos por ello. No porque tenemos algo que ofrecerle a Dios. De Dios es la tierra y ¿qué? ¿Qué necesita de nosotros? Tiene millones de ángeles cantándole día y noche en el cielo. ¿Usted cree que necesita este grupo de 50 personas cantándole alabanza? No nos necesita. Pero como padre con el niño chiquito que va y le enseña sus obras, ¿verdad? Ay, qué bonito, mi hijo, mira nomás. Y lo único que hizo fue poner la mano y dibujarle con una crayola alrededor. Pero así es Dios. No nos necesita para nada, pero nos recibe. Recibe nuestras alabanzas, habita en esas alabanzas, se mueve en esas alabanzas. Pero de necesitarlas no las necesita. No necesita nada de lo que nosotros hacemos por Él. Pero nosotros lo hacemos no porque Él los necesite, sino porque estamos agradecidos con Él por lo que Él ha hecho para nosotros. Pero de que lo merezcamos, ¿sí? De que seamos dignos de algo o que tengamos algo que ofrecer, no tenemos absolutamente nada. Y aquí es donde los egos como que ¿verdad? Porque estas cosas de nuevo no se dicen en muchas iglesias. Porque en muchas iglesias se trata de levantar el ego, ¿verdad? Se trata de hacer a todo el mundo sentirse como triunfador, como tú te mereces esta vida, tu mejor vida ahora. Si esta es la mejor vida que yo puedo tener aquí ahora, chale, no la quiero.
¿verdad? Pero yo sé que mi mejor vida no está de este lado de la eternidad, mi mejor vida está del otro lado de la eternidad. Pero de nuevo, no somos salvos porque somos dignos de ello, porque tenemos algo que ofrecerle a Dios. Si no me creen, miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5, los versículos 6 al 11. Porque a su debido tiempo, ¿cuándo qué? ¿Cuándo qué? Cuando aún éramos débiles. No dice cuando nos limpiamos, cuando nos pusimos las pilas, cuando empezamos a caminar con el Señor, cuando empezamos a ir a la iglesia, cuando empezamos a dar ofrendas, cuando empezamos a cantar, cuando empezamos... No dice eso, dice cuando qué. Cristo que murió por los pecadores. Versículo 7 dice, es difícil que alguien muera por un justo. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a morir por un justo? ¿Ninguno? ¿En serio? No, hombre. Pero es una buena persona. No moriría. Ok. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que ¿qué? Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No nos dijo que límpiense, cálmense, hagan lo correcto, caminen conmigo por unos 6 meses y después de esos 6 meses yo voy a ver cómo se están portando y si mejoran su manera de pensar, su manera de actuar, entonces voy a pensar los otros 6 meses para ver si los salvo o no, para ver si muero por ustedes o no. No, Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9 dice, con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo. ¿Por quién? Por medio de él. Porque si cuando ¿qué? Éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Noten, éramos enemigos de Dios. ¿Cuántos sabíamos que éramos enemigos de Dios? ¿Cuántos nos dábamos cuenta que éramos enemigos de Dios? ¿Cuántos sabíamos que la ira de Dios estaba sobre nosotros? ¿Y cuántos nos hemos dado cuenta que si hubiéramos muerto en el estado en el que estábamos, lo único que íbamos a recibir es precisamente la ira de Dios? Pero Él tuvo la bondad, la gracia, la misericordia de dejarnos saber, de darnos a conocer nuestra situación para que nosotros hiciéramos algo para acercarnos a Él por medio de Jesucristo. Y nos reconcilió consigo mismo por medio de la muerte de su Hijo. Versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Mis hermanos, no es nada que nosotros hayamos hecho. No es nada que nosotros hayamos dicho, pues de ahora en adelante voy a hacer esto para estar... El Señor nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo y esa reconciliación es eterna. Esa reconciliación es permanente. Esa reconciliación es perfecta. Ahora otra para el ego. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 26 al 31, para levantar nuestro ánimo, para salir de aquí pensando que somos la mera mata. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 26 al 31. Consideren, hermanos, su llamamiento. ¿Ok? Lo leemos como que se lo está diciendo a los corintios, ¿verdad? Pero nos lo está diciendo a nosotros. Que consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios. ¿Cuántos? Solo Dios sabe. Yo no podría identificarlos. Es más, a lo mejor ni su pastor es sabio, quién sabe. Pero Dios sí sabe. ¿Ok? Y ahora nosotros, de nuevo, podemos juzgarnos, ¿verdad? Y tratar de descifrar quién y quién no, y etcétera, etcétera. Pero la verdad es que solamente Dios sabe. Y lo que Él nos está diciendo es que no muchos de entre nosotros somos sabios. No quiere decir que no somos salvos. Simplemente quiere decir que no somos sabios, según los criterios humanos. Noten, ni son muchos los poderosos, ¿verdad? No somos muchos poderosos, ni muchos los nobles. Lo que quiere decir es que no habemos muchos de sangre azul, ¿verdad?
Quizás uno que otra pueda seguir ¿verdad? Su línea familiar, algún duque o alguna duquesa o qué sé yo, pero son muy pocos. Princesas de Caro, descendiente de Cuauhtémoc o algo así. A lo mejor es un primo lejano de Tizoc, ¿no? Entonces, muchos de ustedes no son sabios, según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni son muchos los nobles. Entonces, ¿por qué nos escogió Dios? ¿Por qué nos escogió Dios? Vean el versículo 27. Sino que Dios eligió ¿qué? ¿Se identifican? ¿Se identifican? Nos escogió por necios. Escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, a los que se creen sabios. Y luego lo que, lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. El que sigue sí duele. También Dios escogió ¿qué? Lo vil del mundo. ¿Y lo qué? Y lo menospreciado. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Déjenlo ahí en el otro. A fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. No tenemos nada de qué jactarnos. En lo absoluto. Definitivamente delante de Dios no tenemos nada de qué jactarnos, pero mis hermanos, permítanme sugerirles que no tenemos nada de qué jactarnos unos delante de los otros tampoco. Porque en realidad no podemos ver los corazones de la gente. Por eso la humildad juega un papel tan especial en el cristianismo, porque nos ayuda a ver a todos los demás como mejores que nosotros mismos. Y esa es la verdadera humildad. ¿Se acuerdan lo que dice Jesucristo? Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo, dice Filipenses 3, que siendo en forma de Dios, no pensó en ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Se humilló, se hizo uno de nosotros. En los Salmos dice que se hizo como gusano para salvarme a mí. Cuando yo sé que yo no valgo la pena. Cuando yo sé que yo mismo no hubiera muerto por mí cuando andaba en mi pecado. No tenemos cara de exaltarnos ni de de pensar que somos más que nadie más. Lo que deberíamos de hacer es caer de rostro a tierra y decir, gracias Señor, porque a pesar de lo que fui y de lo que soy, me escogiste y me salvaste. Versículo 30 de 1 de Corintios 1 dice, pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito, el que se gloríe en el Señor. Yo prefiero que Él sea mi sabiduría y no mi propia sabiduría, porque yo sé que mi sabiduría es muy limitada. Yo sé que mi sabiduría a veces anda cascabeleando. Tengo conocimiento, y creo que todos tenemos conocimiento, pero la sabiduría no es conocimiento, la sabiduría es saber aplicar el conocimiento a las diferentes situaciones por las que pasamos diariamente. Y eso es en donde fallamos muchos de nosotros. En donde no aplicamos el conocimiento a las situaciones que estamos pasando porque creemos que nuestra situación de alguna manera es diferente a las de todos los demás. Mi situación es más difícil, mi situación no puede esperar Dios que sea como Él dice. Pero de nuevo, no somos dignos y no merecíamos ser salvos. Lo único que merecíamos era el infierno, era castigo eterno en el infierno. Pero después de ser salvos por la fe en Cristo, noten lo que somos, noten lo que nos declara el Señor. En Efesios capítulo 2, los versículos 8 al 10. Dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de ¿qué? De la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es resultado de las obras para que nadie se vanagloríe.
Noten el versículo 10, subrayenlo si no lo tienen subrayado, pero dice, nosotros somos ¿qué? Hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. La palabra que se traduce hechura en griego es la palabra poema, donde tenemos la palabra poema. Nosotros somos su poema. En Cristo nosotros somos su poema. También otra manera de traducirse es su obra de arte. Digo, yo sé que para ustedes yo no lo parezco, pero a los ojos de Dios yo soy su obra de arte. Y Él nos hizo a todos y cada uno de nosotros como Él quiso hacernos. Y para Él, en Cristo, no fuera de Cristo, en Cristo, somos un poema. ¿Sí? Por eso precisamente, porque dentro de Cristo es que somos su poema y no fuera de Cristo, por eso su gracia es tan valiosa. Eso es lo que le da valor a su gracia, eso es lo que hace que su gracia sea hermosa, que a pesar de que yo no merecía nada, Él me dio salvación por medio de la fe en Cristo. Se le he usado esta ilustración antes, pero ¿saben cuándo brillan más los diamantes? Cuando se ponen sobre un pedazo de tela negra. Y cuando la gracia de Dios se contrasta con mi pecado, la gracia de Dios brilla. Y me deja saber cuánto en realidad me amó como para querer salvarme a mí. ¿Sí? Les sigue diciendo en el versículo 5, no temas que yo estoy contigo. Del oriente traeré a tus descendientes y del occidente volveré a juntarte. Dios de nuevo hace un llamado a su pueblo a no tener miedo de lo que vaya a pasar a su alrededor. El pueblo de Dios debe temerle a Él y solamente a Él. Es decir, debemos vivir asombrados de su poder y de su justicia y servirle con reverencia, pero a Él es al único que debemos temer. Tanto ellos en el Antiguo Testamento como nosotros en el Nuevo Testamento, al estar seguros de la presencia de Dios, no deben ellos ni debemos nosotros temer nada ni nadie, porque no hay nada ni nadie que nos pueda hacer daño, pues, si el Señor no lo permite. Y si Él permite que lleguen pruebas, Él va a estar con nosotros. En Isaías 8:13 dice, santifiquen al Señor de los ejércitos y solo a Él. Que Él sea para ustedes la única razón de temor. Que Él sea, todo lo demás, estuve viendo 2 documentales, ok, se los recomiendo, si saben inglés se los recomiendo. Uno se llama Bad Faith y otro se llama God and Country. Y es como Estados Unidos, como el lado liberal de Estados Unidos está viendo a muchos cristianos ahorita. Ok, y créanme que si lo ven, se van a dar cuenta de lo que viene a la vuelta de la esquina para los cristianos. Especialmente si nos ven como cristianos nacionalistas, que a propósito no lo somos. ¿Ok? Pero vean esos 2 documentales, Bad Faith y God and Country. Y vean cómo nos están viendo los liberales a los cristianos. Y se van a dar cuenta que lo que está pasando en muchos países, ¿sí?, va a pasar aquí. No sabemos cuándo. No sabemos qué tanto, no es el próximo mes ni el próximo año, nada, pero si las cosas siguen como van, calle, boca, para lengua. Pero el único que debemos de temer es a Dios. Sí, Él es la única razón de nuestro temor. En Mateo capítulo 10 y el versículo 28 se nos dice muy claramente, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Más bien teman a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? Dios solamente. Pero aparte de eso no hay nada ni nadie más a quien debemos temer. En Isaías 41:10 el Señor ya les dijo, ya lo estudiamos también, no tengas miedo, que yo estoy contigo, no te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. A Josué le dice en Josué 1:9, escucha lo que te mando, esfuérzate y que sé valiente,
No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo por donde quiera que vayas. Salmo 27, versículos 9 y 10. Tú eres mi Dios y mi Salvador. No escondas de mí tu rostro. No apartes con enojo a este siervo tuyo, pues siempre has sido mi ayuda. ¿Cuánto? Siempre has sido mi ayuda. No me dejes ni me desampares. Podrían mi padre y mi madre abandonarme, pero tú, Señor, me recogerás. Y en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, el único que merece que le tengamos miedo es Dios. A nadie más debemos tenerle miedo y a nada más debemos tenerle miedo. Y lo que debemos hacer es prepararnos para la guerra. No para ir a agarrar rifles y metralladoras y agarrarnos a balazos con la gente que venga por nosotros. No, prepararnos para la guerra que van a hacer en contra de nosotros, pero nosotros mantenernos firmes, siguiendo, sirviendo, adorando, alabando a nuestro Señor, pase lo que pase. Y clamando a Él para que el rapto de la iglesia sea muy, muy pronto. Queremos que venga ya, amén. Queremos que venga esta misma noche. Queremos despertar mañana en su presencia, ya transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el Espíritu y la esposa en el Apocalipsis, ¿qué dice? Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Gracias por las lecciones aprendidas, Señor. Gracias por el llamado que nos haces a todos, Señor, cada vez que las escudriñamos, cada vez que vemos tu palabra, Señor, y escudriñamos las Escrituras juntos. Gracias, Señor, por dejarnos saber qué éramos antes de venir a ti, de creer en ti, y lo que somos ahora en Cristo Jesús, Señor. Gracias porque aunque no éramos dignos, gracias porque aunque nunca tuvimos nada que ofrecerte, gracias porque, Señor, a pesar de que andábamos completamente desbalagados, perdidos en el pecado, Señor, esclavizados por ese pecado, tú nos viste nuestra necesidad y tuviste misericordia de nosotros, nos mostraste lo que éramos y nos diste la oportunidad de por fe aceptar tu gracia y volvernos a Cristo Jesús para ser salvos. Bendice a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a recordar que no somos de nosotros mismos, que somos tuyos en espíritu, alma y cuerpo. Que no estamos aquí para hacer lo que nosotros queramos hacer, sino que estamos aquí para honrarte a ti, estamos aquí para glorificarte a ti. Estamos aquí, Señor, en la tierra, mientras estemos aquí para proclamar tu evangelio y hablar de la luz a la cual tú nos has llevado, Señor, habiéndonos encontrado en tan grandes tinieblas. Nos encomendamos a ti, Señor, y te damos toda la honra y toda la gloria, y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén.